Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, muchachos? Vamos a hacer un ejercicio de, ¿cómo se llama? De ubicación del punto de operación del BJT por la técnica de polarización que hemos estado analizando hasta el día de hoy, que es la técnica de polarización fija. Entonces, el ejercicio va a ser práctico. Vamos a ubicar un punto de operación para datos siguientes: un ICQ solicitado de 20 mA, un BCQ de 6 volts y un BCC de 12 volts. El voltaje base emisor que vamos a considerar como caída de tensión en el BJT para que conduzca este es de 0.7 volts. Vamos a utilizar el BJT 2N2222. Ahora bien, solución. Número uno. Lo primero que necesito hacer es buscar la hoja de datos del fabricante. Cuando yo la busco, lo pueden verificar, eso se los dejo a ustedes de tarea complementaria. Bueno, no es tarea, se los dejo como iniciativa propia de buscar el datasheet y verificar esos datos. El valor mínimo del HFE es de 100 y el valor máximo es de 300. Bien, entonces para poder calcular los componentes voy a tomar la media aritmética del HF, que la obtenemos de la raíz cuadrada del valor mínimo por el valor máximo 173.2. Entonces, este valor es el que voy a utilizar para el cálculo de mi resistor de colector y mi resistor de base. Procedo a calcular los valores del resistor de colector y base y iniciamos con resistor de colector. Ya vimos en teoría que el resistor de colector es igual al BCC menos el voltaje base emisor que estemos solicitando, ajá, entre la corriente solicitada, que es 20 miliamperes. Realicen los cálculos y van a llegar a un valor de 300 ohms. Ahora, 300 ohms no es un valor comercial. Entonces, en forma comercial yo tengo dos valores cercanos, o 270 por debajo o 330 por arriba, ohms. Voy a seleccionar el valor de 270 ohms bajo la siguiente análisis. Si yo disminuyo o tomo un valor de RC por debajo del valor calculado, lo que va a suceder en principio es que la corriente de colector va a tender a incrementarse. Entonces, voy a seleccionar el valor de 270 ohms para que circule una corriente mayor, de corriente colector mayor a 20 miliamperes. Pero yo deseo 20 miliamperes. En el cálculo del resistor de base, el valor comercial que seleccione lo voy a tomar de tal valor que disminuya la corriente de base inyectada al transistor, y por lo tanto, como corriente de colector es igual a la beta o HFE por corriente de base, si corriente de base disminuye, entonces la corriente de colector va a tender a disminuir. Por eso, en principio, tomé un valor comercial de RC mayor. Okay. Una vez entendido eso, ahora sí, calculo el nuevo valor de corriente de colector esperado con el valor comercial. Entonces yo espero un valor de corriente de colector de 22.22 miliamperes, ligeramente mayor a 20 miliamperes. Calculo el resistor de base, ya sabemos que es el BCC menos voltaje base emisor por el HF nominal con el cual realizo los cálculos entre la corriente de colector esperada. Y me da un resistor de 87.98 kiloohms. Nuevamente, este no es un valor comercial. ¿Qué valores comerciales tengo cercanos a 87? 82 por debajo y 100 kiloohms. Pero recordemos, yo propuse o seleccioné, perdón, un resistor de colector de 270 ohms que está por debajo de los 300. Por lo tanto, aquí va a tender a circular más de 20 miliamperes. De hecho, el cálculo lo tenemos acá. Entonces voy a seleccionar el resistor de base ligeramente mayor, de hecho sería el valor comercial siguiente, mayor al valor calculado. En mi caso sería 100 kiloohms. Entonces selecciono 100 kiloohms. Y mi circuito final, con el que vamos a ir en forma práctica a ver el punto de operación, sería transistor 2N2222, un resistor de base de 100 kiloohms, un resistor de colector de 270 ohms, un BCC de 12 volts y un voltaje colector emisor de 6 volts. Perfecto. Y entonces tendríamos aproximadamente, aquí va a circular una corriente de colector de 20 miliamperes. ¿Sí? ¿Cuál es el valor que va a circular aquí? Pues lo pueden ver. La corriente que va a circular, ya haciendo cálculos, primero calculo la corriente de base para el valor comercial de RB y me sale de 113 microamperes. Por lo tanto, la corriente de base por el valor nominal de mi transistor me va a dar 19.55 miliamperes. Estos son los valores que yo esperaría ver en mi circuito de laboratorio. Bien, ahora, como HF va a variar desde 100 a 300, procedo a irme a los peores escenarios. ¿Qué pasa si HF vale 100?
esta metodología de cálculo ya la vimos, calculo el factor de estabilidad, calculo la variación de ICQ debido al factor de estabilidad y el cambio de HFE, acuérdense, es valor nuevo menos valor nominal, y me sale menos 8.24 miliamperes. Calculo ahora sí cuánto espero de ICQ a este valor de HFE, y entonces espero un valor de 11.75 miliamperes. Calculo la corriente de base, que sería el ICQ entre el HF que está indicándose, que sería 117.5 microamperes. Y calculo el BCQ, ¿sí? Y el BCQ me sale de 8.82 volts. Entonces, el punto de operación nominal, aquí está. Si el HF fuera de 173, yo esperaría aproximadamente 20 miliamperes en colector y un voltaje colector emisor de 6 volts. Si HF cambia un valor de 100, entonces la corriente de colector disminuye de 20 mA a 11.7 mA y el voltaje colector emisor aumenta de 6 volts a 8.8 volts. ¿Y qué pasa si HF vale 300? Nuevamente, factor de estabilidad. Como el resistor de base no cambia, pues el factor de estabilidad es el mismo. El delta ICQ esperado, acuérdense, es valor nuevo esperado de HF 300 menos el valor nominal. Me sale 14.35 miliamperes. Calculo ahora sí el nuevo valor de ICQ esperado con HF de 300, 34.35 miliamperes. Calculo la corriente de base a este valor de HF, 114 micros, y calculo el nuevo valor de BCQ, 2.72 volts. Si HF cambia de un valor nominal de 173 a 300, la corriente de colector aumenta de 20 mA a 34.3 mA. Y el voltaje colector emisor disminuye de 6 volts a 2.7 volts. Esto es lo que yo esperaría, este sería mi escenario si el HF de mi transistor físicamente no vale 173 y puede irse a extremos de acuerdo a datos del fabricante, puede irse a un valor desde 100 hasta un valor de 300. Entonces hay que tenerlo en cuenta esto, porque lo que nos indica esta técnica de polarización es que si está variando HF, ¿sí? Entonces, dependiendo si este HF aumenta, el ICQ va a aumentar, pero nos va a disminuir BCQ. Si el HF disminuye del valor nominal, entonces el ICQ va a disminuir, aquí está, y el BCQ va a aumentar. Entonces, la conclusión que ya hemos llegado desde las clases teóricas y ahorita este cálculo muy particular o este diseño muy particular, es que el circuito es poco estable a cambios de HF. Si HF cambia, el ICQ cambia. Y eso lo vamos a verificar con la segunda parte, donde vamos a armar el circuito de experimentación y ver qué tanto nos acercamos a nuestros valores indicados. ¿Sí? Entonces, vamos a irnos ahora a laboratorio y a realizar el circuito experimental. ¿Qué tal? Vamos a continuar ahora sí la parte práctica del ejercicio que hicimos en diseño y que explicamos. Bien, número 1. Este es nuestro transistor 2N2222. La terminal de base está aquí. ¿Sí? Déjenme buscar algo más finito. Ahí está. Esta es la terminal de base. Ajá. La terminal de colector aquí la tengo. Y la terminal de emisor es este cable rojo, donde estoy poniendo, simplemente lo estoy usando como un conector. Vamos a quitar ahorita momentáneamente este cable, que lo voy a usar para una parte del final. Entonces, aquí está mi terminal de emisor, donde pongo mis terminales negativas de mi multímetro, donde estoy monitoreando la corriente, y la terminal negativa de mi voltaje, donde estoy monitoreando el voltaje colector emisor. Ajá, aquí hay un problemita. Tengo unos pequeños falsos. Permítame tantito, ahorita bueno, vamos a continuar. Primero explico. Aquí está mi resistor. Acuérdense que habíamos seleccionado un resistor de 270 ohms. Aquí lo tenemos. Y aquí está mi resistor de 100 kilo ohms. Ya revisé y no tengo resistores de 100 kilo ohms, entonces tengo resistores de 220 kilo ohms. Pongo dos resistores en paralelo y me va a dar 110 kilo ohms. Es decir, no tengo los 100 kilo ohms, estoy limitando un poquito más la corriente de base. Acuérdense lo que expliqué ahorita en el diseño. Entonces tengo resistor de colector 270 ohms, resistor de base aproximadamente 110 kilo ohms, transistor utilizado 2N2222 y ya expliqué las terminales. Bien, vamos a hacer la medición. Bien, ahora sí,
Tenía un pequeño falso, pero ya quedó resuelto. Entonces continuamos. Bien, con este multímetro yo estoy monitoreando la corriente que está circulando por el resistor de colector. Aquí está. Y con este otro multímetro estoy midiendo, monitoreando el voltaje colector emisor. Entonces, primero mostremos el voltaje de alimentación. Ahí están, 12 volts. Fíjense que el consumo hacia mi fuente es de cerca de 20 miliamperes. La resolución de la pantalla no es la adecuada, sino aquí veríamos 20 y algo. Pero ahorita lo vamos a medir. Entonces, veamos, ¿cuánto esperábamos de corriente de colector nominal? Aproximadamente 20 miliamperes. Estoy midiendo 24.3 miliamperes. ¿Cuánto estamos midiendo de voltaje colector emisor? Acuérdense, como la corriente de colector está aumentando con respecto al valor nominal de 20 miliamperes esperado, está aumentando 24 miliamperes, el voltaje colector emisor de 6 volts va a bajar a 5.4 volts. ¿Sí? ¿Qué nos está indicando esto? Ahorita lo verificamos. Nos está indicando que este transistor tiene un HF mayor a 173 nominal. Acuérdense que el fabricante me indica que puede andar entre 100 y 300. Al final del video, porque necesito quitar el transistor y montarlo aquí para medir su HF, lo hacemos al final y verificamos eso. Entonces, vamos a explicar varias cosas. Número 1. Primero, estamos viendo que la metodología de cálculo para polarizar por la técnica fija al BJT es adecuada porque nos da un valor muy cercano, ¿sí? Y aquí están los voltajes. Ahora, ¿qué pasa si yo no tuviese dos multímetros y nada más tuviera uno? Bueno, si yo tuviera uno y yo quiero estar verificando la corriente que circula por el resistor de colector, lo que voy a hacer es medir la diferencia de potencial. Aquí estoy quitando el cable, ahí está. Voy a medir la diferencia de potencial que existe en el resistor de colector. Ahí la estoy tomando. Ahí está. ¿Sí? Y entonces ahora estoy midiendo 6.4. Ojo, estos 6.4 es la diferencia de potencial en el resistor de colector. Me voy acá y entonces recordemos 6.4. Si yo lo divido entre el valor del resistor, es un valor nominal de 270 ohms. Acuérdense que cuando yo digo nominal, quiere decir que el resistor, el fabricante me indica 270 ohms. Perdón, 270 más menos 10%. Quiere decir que puede estar 270 más 27 ohms o 270 menos 27 ohms. A eso se refiere la tolerancia. ¿Sí? Entonces calculo la corriente que circula por colector vía la medición de caída de voltaje en el resistor, pues me da una corriente de 23.7 miliamperes. La corriente que yo estoy monitoreando con mi instrumento es de 24.38. Es decir, es muy cercano. ¿Sí? Están muy cercanas. ¿Por qué hay una pequeña diferencia? Porque este es un instrumento que he usado ya bastante en las clases. Y pues bueno, se va descalibrando. Entonces hay una pequeña descalibración. Pero para efectos prácticos, 24 contra 23 miliamperes. Estamos hablando 23.7 contra 24.37. 600 microamperes de diferencia. Entonces, con esto también me está permitiendo lo que acabo de explicar. Por si ustedes en laboratorio tienen un solo multímetro que ya lo están usando para medir voltaje y no pueden tener dos multímetros como yo lo tengo aquí para estar haciendo las dos mediciones, pues entonces vía el multímetro miden la caída de voltaje en el resistor donde desean medir la corriente y en forma indirecta podemos medir la corriente sin ningún problema. Vamos a ponerlo otra vez en su forma original. Acá está la referencia y ahí estoy midiendo otra vez el voltaje colector emisor. ¿Y qué pasa con el voltaje base emisor? Recordemos que el voltaje base emisor, espero que no se me zafe aquí, el voltaje base emisor, ahí está, voltaje base emisor teórico o valor típico esperado es 0.7. Aquí está la base, voy a poner aquí la terminal del multímetro, acuérdense que es este multímetro, ahí está midiendo 0, lo pueden ver. Y entonces voy a ponerme aquí, ahí está. Y este es el voltaje, se zafó aquí, una disculpa, ahí está. Dejen poner una pausa. Ya quedó. Es que es un pequeño falso que tengo aquí. Ahí estoy midiendo el voltaje base emisor y veamos qué valor estamos midiendo. 0.6 volts.
el valor típico esperado es 0.7 volts. Pero también he explicado principalmente en las primeras clases de teoría y principio de operación de unión PN. Recuerden que el voltaje base emisor se relaciona al voltaje de interconstrucción y ese depende del dopado, ¿sí? Por un lado y por el otro. Físicamente, el voltaje base emisor que va a presentar ya nuestro transistor va a depender de la corriente de base que esté circulando por aquí. Hay una curva que también vimos en teoría, que la curva que está descrita por la ecuación de Shockley, donde nos indica, es una curva, acuérdense que empieza en 0 y va incrementándose conforme nos acercamos a voltaje base emisor 0.7 volts. Recuerden esa curva, es muy importante tener siempre presente la teoría básica. Si la corriente de base aumenta en la unión base emisor de mi transistor, el voltaje base emisor va a empezar a crecer. Esa es la razón por la cual, dependiendo cuánto valga la corriente de base ya práctica en su circuito, es el valor particular de voltaje base emisor. Tenemos una diferencia de 100 milivoltios, 0.6 con respecto a 0.7. Hay una diferencia de 100 milivoltios que, miren, la verdad es, lo podemos despreciar para efecto de nuestros cálculos. Sí, lo que quiero indicar es la metodología de diseño que estamos presentando y que utilizamos para esta práctica es bastante adecuado. Aquí lo interesante es que logren comprender lo que expliqué en los cálculos. ¿Por qué si salió 300 ohms aquí, selecciono uno de 270 ohms? Y esa variación de corriente que va a aumentar la compenso con el resistor de base. Y vean que lo que expliqué y la forma en cómo seleccionamos RC y RB es adecuado para ajustar la corriente. Bueno, vamos a hacer algo último. Nuevamente, antes de pasar a medir el HF del transistor, lo que voy a hacer ahora es, también he explicado en clase, que qué pasa si el voltaje colector emisor vale 0. Si el voltaje colector emisor vale 0, la corriente se va a incrementar, ¿sí? Nuevamente, siempre remítanse, regresen a las diapositivas, a la teoría, al libro de texto que ya existen, no necesariamente las notas mías. Aquí lo importante es estudiar, ¿sí? Veamos, lo que dice la teoría es, si el voltaje colector emisor, aquí voy a hacer un cortocircuito, ahí se ve, fíjese bien, el cable lo tengo a emisor, ahí donde está moviendo, y aquí es la terminal de colector. Voy a hacerlo así para que se vea, ahí se ve, creo, ahí está. Se va a ver el efecto. Fíjense la corriente, lo que va a suceder cuando yo hago un cortocircuito. Ahí está haciendo cortocircuito, 44 miliamperes. Lo quito, se vio la acción. Un poquito más arriba para que se vea. Otra vez, ahí hago cortocircuito, 44 y retiro. Lo que estoy haciendo aquí es comprobar que si obligo que el voltaje colector emisor tienda a 0 volts, en este caso vía un cortocircuito, utilicé este cablecito, la corriente de colector, ya lo hago, nomás os muestro, se va a 44 miliamperes. Bien. Cuando hay un cortocircuito en la unión colector-emisor, la corriente que circula por el resistor de colector va a estar determinada por el voltaje que yo aplico, que en este caso es 12 volts, entre la resistencia nominal que presente mi resistor. Vamos a verificar. Entonces yo tengo 12 volts, mi resistencia nominal es 270, ahí está, lo dividimos y miren, 44.44 miliamperes, que es bastante cercano al valor medido. Ahí estoy cortocircuitando, se puede ver, ahí está, miren, 44.5 contra 44.4. ¿Qué quiere decir esto? Que queda totalmente demostrado que si el voltaje colector emisor se cortocircuita, la corriente de colector aumenta. Ahorita hice un aumento de 23 miliamperes a 44 miliamperes. Este transistor soporta hasta 800 miliamperes, no pasa nada. Pero imagínense que el punto de operación lo hubiéramos ubicado, por ejemplo, a 400 miliamperes, 500 miliamperes. Se cortocircuita la unión colector-emisor por alguna razón. Entonces la corriente de colector se dispara de 500 miliamperes y va a sobrepasar sin ningún problema los 800 miliamperes que soporta ese transistor y se va a dañar. Por eso es importante en dispositivos, en BJT, entender y saber qué pasa si una variable, corriente colector, corriente de base, voltaje colector emisor, se mueve y se van a extremos. Y entonces va a repercutir
en el paso de corriente. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos medir la corriente de base. Podría poner el instrumento, abrir aquí e insertar el instrumento. Eso me va a llevar más tiempo. Entonces lo que voy a hacer es, voy a aprovechar que tengo aquí ya mi terminal de base, quito el cable que tenía en el emisor y voy a medir la caída de voltaje en el resistor de base, que acuérdense que son dos resistores de 220. ¿Sí? Ahí está, lo estoy midiendo ahí. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, miren, la caída de voltaje en el resistor de base es de 17.5 volts. Y nuevamente, en forma indirecta, mido la corriente, 17.5 volts. Acuérdense que tengo dos resistores de 220 kilo ohms en paralelo, por lo tanto voy a tener 110 kilo ohms. Ahí está. 17.5 volts entre 110 kilo ohms. Esa es mi corriente de base teórica, perdón, aquí no es teórica, mi corriente de base experimental que está circulando por aquí. Esta es mi corriente de base. Si ustedes hacen las mediciones adecuadas en sus resistores que tengan ahí en su circuito, pueden sin ningún problema medir en forma indirecta. Ahí está, volví a dejar el circuito original, ahí está mi corriente colector, ahí está mi voltaje colector emisor. Pueden medir en forma bastante segura y confiable la corriente que circulan en elementos resistivos. Esta técnica de medir la caída de voltaje y vía la resistencia y medir la corriente, obviamente, solamente se aplica si hay elementos resistivos. Por eso, esa es la razón por la cual en ciertos circuitos se inserta un resistor de valor apropiado que se le llama resistor de muestreo. Si en mi rama donde circula la corriente no hay resistores, voy a insertar un resistor, pero ojo, con un valor de resistencia lo suficientemente pequeño para que no me modifique mi circuito. ¿Y para qué me sirve ese resistor que se le llama resistor de muestreo? Vamos a pensar que es un caso hipotético, fuese el resistor de muestreo, para medir la caída de voltaje e indirectamente medir la corriente que circula por el resistor de muestreo. ¿Sí? Esa es una técnica que se utiliza mucho en circuitos prácticos. Bueno, como último, voy a quitar el transistor y lo voy a medir su HFE. Déjenme preparar esta parte de la práctica. Bien, ya retiré el transistor. Ahí está lo que les decía, el cable en rojo, que es el emisor. Esta es la terminal de base y esta es la terminal de colector. Aquí está mi transistor. Ahí está. Podemos ver, por ejemplo, la configuración, para no moverlo. Y podemos ver la medición de su HFE, 211. Este es el HFE que físicamente está presentando mi transistor y con el que ustedes, y vía ya la metodología de diseño, podrían calcular ahora si el HF nominal esperado era 173, ¿qué nuevo valor de ICQ yo espero si el HF cambia de 173 a 208, ¿sí? De valor. Sus instrumentos, si tienen medición de HF, les da la particularidad. Estoy buscando una toma, a ver si aquí me la da. Creo que no, ahorita lo acomodo. El instrumento, por ejemplo, este es un accesorio extra, ahí está, miren. Ya una vez que lo posiciona y mide, ahí está, entonces ya tienen la seguridad que la terminal que entró aquí es la de colector, la de base y la de emisor. ¿Sí? Entonces, si tienen oportunidad y tienen deseos de comprarse un multímetro, compren algo que les vaya a durar y entre otras cosas que les permita medir HFE. Este permite medir capacitancia, por aquí lo menciona, ahí lo pueden ver, permite medir capacitancia. Hay instrumentos donde ya este módulo de medición viene integrado en el instrumento, no hay que agregarlo como yo lo estoy haciendo, miren. Aquí está un poquito duro. Bueno, ahorita lo quito, estoy metiendo. ¿Sí? Entonces miren, ¿sí? En este caso es un accesorio que viene con un multímetro. Aprovecho también para explicar otras cosas, ¿sí? Pero ahí está, lo pagamos para que no se gaste la batería. Hay instrumentos donde ya viene integrado este módulo, que en este caso es externo, viene integrado y permite medir capacitancia, permite medir frecuencia, que este es el caso, aquí sí viene, ahí se alcanza a ver, Hertz, medir de frecuencia, permite medir HF. Entonces, esto lo comento por si hay oportunidad que puedan hacerse de un instrumento.
inviértale un poquito para que sea un instrumento que sea útil a mediano y largo plazo. Yo espero que con esta práctica que ya terminamos quede bastante o un poco más claro toda la teoría que hemos visto en las clases en línea y en este caso en particular polarización del BJT por la técnica de polarización fija. ¿Sí? Comprobamos muchas cosas y los invito a que en la siguiente clase, una vez que hayan visto este video, si tienen dudas, externenlas, en ese caso a su profesor que soy yo. Es la única manera de aprender. Si ustedes no preguntan, el profesor no tiene herramientas para saber por dónde tenemos que reafirmar la explicación o buscar alternativas de aprendizaje para que en esta época de pandemia obtengamos lo mejor que se pueda. Sería todo de mi parte y nos veríamos en la siguiente clase. Hasta luego.